Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando y nos están viendo por este espacio. A continuación vamos a tratar el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos y solo vamos a considerar los versos 1 al 2. Una de las cosas que nosotros cuando hablamos del Evangelio tenemos que considerar es que el Evangelio no solamente nos habla de la persona de Cristo, sino de su obra. Y esto es a lo que se refiere cuando habla de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Por otro lado, la Biblia siempre contrasta la obra de Cristo en favor de los suyos con la obra de los hombres que utilizan el engaño y la mentira para matar y lograr sus propósitos, condicionados por ciertos factores. El Evangelio no fue condicionado, fue producto de la misericordia y de la gracia del Señor que fue derramada en nosotros de una manera incondicional, inmerecida, basado en su amor. Pero, ¿qué tan importante representan la figura de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura en la actualidad para nosotros los cristianos? Porque usted me dirá, esas son festividades judías y nosotros no tenemos relación con ellas. Sí, pero son figuras utilizadas por el mismo Cristo y las mismas Escrituras para hablarnos de elementos fundamentales de la obra de Cristo en nuestras vidas. Consideremos entonces lo que es la Pascua, que dice el verso número 1. Faltaban 2 días, lo que quiere decir que probablemente era el miércoles. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una palabra que viene del hebreo que significa pasar de largo. Esa festividad fue promulgada por el Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 específicamente, cuando el pueblo de Dios le ordenó que consumieran la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es un cordero de un año que tenía que ser inmolado y tenía que ser consumido por la familia o el grupo de personas que estaban en ese hogar. Pero no solamente eso, sino que también la sangre de ese animalito era untada en los postes y en los dinteles de la casa, con el propósito de que el ángel de la muerte pasara de largo. De allí la palabra Pascua, que significa pasar de largo. Entonces, la Pascua tiene 2 elementos fundamentales. Uno, salvación. ¿Cómo, hermano? Cuando ellos juntaban la sangre de ese cordero que fue sacrificado en los postes y en los dinteles de los hogares, de las casas, estaban simbolizando la obra de Cristo. La obra de Cristo es su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario y que nos libra de la muerte eterna, representada por ese ángel de la muerte. Vemos entonces que eso es corroborado en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 5, cuando dice que Cristo es la Pascua que fue sacrificada por nosotros. Su sangre preciosa nos limpió de todo pecado. La esencia del Evangelio es el sacrificio de Cristo, su obra en la cruz, para la salvación de su pueblo. Por otra parte, el cordero era consumido, es decir, que ellos participaran de ese cordero pascual. Representación de la comunión de Cristo con los suyos. Y de no solamente esa salvación, sino que esa salvación implicaba que ellos participaban de ese cordero. Asimismo pasó con nosotros.
No solamente su sangre fue derramada por nosotros, nosotros participamos de ese sacrificio al comer del Cordero Pascual. Por eso es que el Señor dijo, haciendo la ejemplificación en el Evangelio según San Juan, que era necesario comer de su carne y beber de su sangre. Obviamente no se refiere a canibalismo, sino al símbolo espiritual de lo que representa la comunión con Cristo. Pero la Pascua, en esas dos representaciones de liberación y de salvación, liberación de la muerte, salvación, ¿qué representó al final ese hecho para su pueblo, para el pueblo judío? Que ellos, después de ese evento, serían liberados para salir de Egipto e ir a servir al Señor, a donde el Señor los iba a mandar. ¿Qué representa eso? La obra efectiva y perfecta de que el sacrificio de Cristo, juntamente con nuestra comunión con Él, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ha permitido que nosotros salgamos de Egipto y participemos de las bendiciones del Señor. En esa salida de Egipto está representado toda nuestra salvación. Pero entonces, ¿qué sentido tendría la fiesta de los panes sin levadura? Se dice que posteriormente a la Pascua, el día siguiente comenzaba durante 7 semanas una condición, una conmemoración, donde en las casas de los creyentes, de los judíos, en ese momento, no debía haber ningún rastro de levadura. Y es porque siempre en las casas, desde tiempos antiquísimos, la utilización de la levadura para hacer los panes era algo normal. Y siempre se guardaba un pedacito de masa leudada en alguna parte de la casa, con el propósito de que cuando se hiciera el pan se tomara de esa masa leudada y así leudara toda la masa que se iba a utilizar para hacer pan en la casa. Pero como dice 1 Corintios capítulo 5, también la obra de Cristo es representada con la fiesta de los panes sin levadura. ¿En qué sentido? En que la salvación del Señor, su liberación, implica un resultado para nuestras vidas, de sinceridad y de verdad, como dice 1 Corintios capítulo 5. Cuando usted dice sinceridad y verdad, ¿a qué se refiere? El primer elemento de la armadura del cristiano, relatado en capítulo 6 del libro de los Efesios, dice que el primer elemento de la armadura es la verdad, el cinto de la verdad. Nosotros los cristianos tenemos que ser primeramente a favor de la sinceridad y de la verdad. En nosotros, si la obra de Cristo ha sido cierta en nuestras vidas, nosotros no podemos actuar con hipocresía ni con maldad. Nosotros tenemos que hablar con sinceridad y verdad. Y es así como la obra de Cristo entonces representa, más allá de la salvación, simplemente un proceso de santificación. Sí, la obra de Cristo no solamente salva, la obra de Cristo también nos santifica. Porque cuando nosotros actuamos con sinceridad y verdad, eso es demostración de que la obra de Cristo en santidad está obrando en nuestras vidas. Muchos hablan de santidad como obedecer a Dios. Y yo digo, es verdad. Pero si tú obedeces a Dios y eres un hipócrita y eres un falso, y tus palabras no son no son seguidas por tus obras, tú no puedes obedecer. Nunca.
Primero debes actuar con sinceridad y verdad, y entonces podrás obedecer al Señor. Ese mismo proceso no puede estar desligado. Y es precisamente lo que sucede en el verso número 2. Pero antes de terminar, tenemos que entender la verdad espiritual que hay dentro de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué hablar de panes? Porque el pan es producto de un proceso donde es amasado el trigo y donde pasa por un proceso de cocción para obtención del pan. Eso representa claramente los sufrimientos de Cristo en favor de nosotros, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? El fundamento de la obra de Cristo en su sacrificio también no implica el simple hecho de su muerte como un cordero pascual. También es representado por sus sufrimientos y su pasión antes de ser muerto. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que como Cristo ya sufrió, nosotros no vamos a sufrir. No, hermano. Si verdaderamente nosotros participamos del Cordero Pascual, la obra de Cristo tiene que ser realidad no solamente en su sacrificio, en ese sacrificio que Él hizo hace 2000 años, sino que tiene una realidad espiritual en nuestras vidas hoy en día. Nosotros tenemos que pasar por pruebas, tribulaciones, angustias, porque precisamente eso es la vida cristiana. Pero siempre, hermano, basado en la verdad y en la sinceridad, en aquello que representa exaltar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y por otro lado, ¿por qué la insistencia de que los panes sean sin levadura? La levadura es utilizada en los evangelios y gran parte de la Biblia para hablar de la corrupción. Si los panes sin levadura representan la sinceridad y la verdad, es porque la levadura representa la hipocresía, la mentira, el engaño, con el propósito de matar. Y eso es lo que sucedía en estos principales sacerdotes y escribas. Pasemos entonces dentro de ese proceso a relacionarlo con lo que dice la parte final del verso 1 y el 2. Dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Fíjense, la fiesta de los panes sin levadura representa la sinceridad y la verdad, que es consumada por la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero estos principales sacerdotes y escribas, lo que están maquinando para engañar, para mentir, lo opuesto a la sinceridad y lo opuesto a la verdad, matarle sin ninguna razón, por el simple hecho de ser el Hijo de Dios, por el simple hecho de que no va de acuerdo a sus propósitos y a sus conducta. Y eso es lo que sucede hoy en día. Se contrasta claramente en cómo es la obra de Cristo, que es perfecta, y la intención de estos principales sacerdotes y escribas. Cómo actuamos los que hemos experimentado la obra de Cristo y aquellos que no siguen la obra de Cristo, sino que son religiosos. Ellos van a actuar con el engaño, la mentira y con el propósito de destruir. Pero la obra de Cristo no fue condicionada, porque si fuese condicionada por algo, tendríamos que ser obedientes primero. Pero nosotros éramos viles pecadores. Y Cristo no condicionó su obra a algo que nosotros pudiéramos hacer o decir, sino que Él incondicionalmente dio su vida por nosotros. Y ahí es donde viene el versículo 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo.
los hombres condicionan su obra. Mire, si no se hace esto, entonces no se puede hacer aquello. Esto no se puede hacer porque es necesario aquello. Pero el que ama y da su vida por nosotros, no condiciona nada. Lo dio todo por nosotros. Y nosotros, por el contrario, le vimos por herido y azotado. Y escondimos nuestro rostro de él. Y le hemos pagado mal por bien al Señor. ¿Qué nos quiere decir este último versículo? Que esa obra perfecta de Cristo no fue condicionada, mientras que la obra de los hombres siempre está condicionada a ciertas situaciones. Si esto no se cumple, yo no lo hago. Si esto no se cumple, no se va a permitir. Si esto es así, entonces está mal. Pero nosotros los cristianos estamos con el Señor, desprendidos, sacrificados, sin esperar nada a cambio y sin condiciones. Dios les bendiga.